Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo estoy bien contento. ¿Saben por qué? Porque en abril me tocó hablar, me dieron 10 minutos y agarré 15. Entonces ahorita me dieron 45. A ver cómo nos va. Y a 2. No, yo no voy a decir mucho. No, estamos agradecidos con el Padre por la oportunidad que nos da de compartir un poco de lo que Él nos ha enseñado, y también le damos gracias a los pastores, a Rodolfo y Adriana, que nos dan esta oportunidad de compartir un poco de lo que Dios nos ha mostrado dentro del ministerio infantil. El pastor nos pidió que si podíamos hablar de lo que es el ministerio infantil, de los campos de verano y también de la escuela dominical. Bueno, mi esposa les va a hablar de los campos de verano, y después yo les hablaré no de la escuela dominical, sino de la escuela semanal, que es más importante que la escuela dominical. Corazón. Pues sí, estamos muy contentos y agradecidos con Dios por pues darnos el Señor esta oportunidad de servir a los niños en la escuela dominical como responsables de la escuela dominical aquí en Amistad en Monterrey. Y pues, ¿qué es el ministerio infantil? Bueno, yo traje la definición que nosotros más o menos nos pusimos de acuerdo para que fuera el objetivo, ¿verdad?, que nosotros tenemos como ministerio infantil. Si ustedes como papás tienen planes para sus hijos en lo profesional, pues no sé, en muchas cosas que queremos para nuestros hijos, que les vaya bien en la vida, por favor haz planes en lo espiritual, haz planes, porque el enemigo tiene planes para ellos, pero nosotros tenemos planes que están en la palabra de Dios, planes eternos para ellos, ¿sí? Entonces, para nosotros el ministerio infantil es el corazón de la iglesia, donde los niños deben ser guiados a tener un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Ese es nuestro punto en todo lo que hacemos, que ellos tengan un encuentro genuino con Jesucristo, donde la iglesia, padres y maestros, tenemos la responsabilidad de entrenar a los niños en lo natural y en lo sobrenatural de Dios, que sea un cristianismo que ellos lo vivan, una relación con Dios, no una religión, porque si no estamos formando pequeños fariseos que cuando crezcan van a decir: esto es todo lo que tenían que decirme de Dios, adiós, con permiso, me voy, y se van de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Pues queremos asegurar que la siguiente generación de cristianos sea fuerte, fiel al Señor y que le sirva con todo su corazón. Ese es el objetivo final. Entonces, pues tuvimos un tiempo precioso con los niños de Amistad, también otros niños que vienen de iglesias hermanas, inclusive niños invitados de nuestros niños. Tuvimos un tiempo precioso con ellos en los campos de verano. Hacemos 2 campos, como ustedes lo saben, el de chiquitos, que es de 3 a 7 años, Aventuras con Dios, y el de niños grandes, que se llamó Torrente de Gloria, ¿verdad? Realmente fueron un milagro estos campos de verano, porque el año pasado, en la 4ª ola, se cancelaron, ¿verdad? Por parte de la Secretaría de Salud, se cancelaron, y dijimos: pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero en ya nos sentíamos muy seguros, ¿verdad? Ya la iglesia está funcionando re bien, ya todo está muy bien, pero se vino la 5ª ola y no se canceló nada. Entonces, pero sí hubo mucha prueba y mucha lucha, porque si bien la iglesia en general, las iglesias han batallado para retornar a la iglesia, a servir, a todo lo que tiene que ver con la iglesia,
La escuela dominical igual, también sufrió un impacto, también sufrió un golpe y estábamos batallando para conseguir a toda la gente. Ustedes fueron testigos de que domingo a domingo necesitamos gente para el campo de verano, entonces para atender más o menos 200 niños en ambos campos, necesitábamos pues más de 100 personas, ¿verdad? Entonces fue todo un reto. No teníamos escenografía, no teníamos coordinadora, le dio COVID, entonces, y los maestros que teníamos, que habían dicho sí, les daba COVID y luego unos salían y otros entraban y luego nos dio COVID a nosotros también, entonces fue todo un reto. La escenografía se la aventaron en una semana, casi sin gente, fue un verdadero milagro y eran unas ruinas, porque el tema era aventuras con Dios. Pero fue un verdadero milagro. Fueron, de verdad, estos campos, regresar a hacer campos presenciales fue salir de ruinas, así literal. Entonces, pero vimos la mano de Dios con los chiquitos entre cantos, juegos, actividades, hacemos muchos programas, todo se cumplió. Le decía yo a mi esposo, este campo de verano, Aventuras con Dios, no le pide nada a los campos que tuvimos en el pasado, que no había pandemia, no le pide nada, tenía todo, y la gloria de Dios se manifestó en la vida de los niños, hermoso, y en la de los niños grandes, también, igual batallamos en varias cosas, pero vimos la mano de Dios de una manera poderosa, y pues los niños tienen hambre de Dios, ¿sí? Entonces, 2 años teniendo campo de verano online. Entonces, a veces la gente, bueno, puedes decir, no, a los niños vienen a jugar, son súper lindos. Sí, pero los niños tienen hambre de Dios también. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces, los niños ahorita están viviendo cosas muy difíciles, muy complicadas. Entonces, vimos cómo de manera preciosa Dios tocó sus vidas. Empezábamos el primer día de alabanza con los niños de 8 a 11 años y me decía una de las jovencitas de la alabanza, hey Beth, los veo muy apáticos. Le digo, tranquila, vienen de 2 años de campo de verano online, 2 años en los que no han sido ministrados. Bueno, yo sé que los maestros los ministran en los salones, pero no de una manera intensiva como lo hacemos en el campo de verano. Entonces le dije, tú solo intercede. Y los vimos como los niños son dóciles, ellos son mucho más sensibles al Espíritu Santo que tú y que yo. Con eso te digo todo. Jesús puso de ejemplo su fe. Entonces, de eso se trata hoy, que como iglesia oremos por nuestros niños, intercedamos por ellos, trabajemos por ellos, porque es la siguiente generación de la iglesia. Súper rápido, ya acabó. Nosotros cuando los niños de 8 a 11 años son confrontados, son ministrados, les damos temas como el de la familia, identidad, prevención material inmoral. No lo digo porque puede haber niños de aquel lado de la cámara. Sin usar esa palabra, los prevenimos a ellos y a sus padres. Se dio el tema a los padres, por primera vez se dio el tema a los padres para prevenirlos de esa peste que estamos viviendo ahorita, que está encima de los niños, ¿sí? Se calcula que los niños están entrando a eso, los está agarrando el enemigo a los 9 años en México, en Europa es a los 8 años, ¿sí? Entonces estamos contracorriente completamente ahorita para levantar Dios levante la siguiente generación de la iglesia. Entonces, nosotros les pedimos a los niños que escriban una carta a Jesús, que le pidan algo, que le den gracias, que lo que ellos quieran. Entonces les voy a leer 3 cartas, así súper rápido, al cabo no son muy largas, y ya los dejo con mi esposo. Dice, este es un niño de 8 años, este es un invitado de otra iglesia. Dice, gracias Dios por mi familia y mis amigos, mis primos, mis primas. Gracias por darme fuerzas y saber de tu palabra y por poder ver tu gloria y purificar mi corazón por este campo de verano, que haya más como este. Y hace un dibujo, yo Jesús.
Los primeros días empiezan protestando porque sí, pues les damos varias pláticas con muchas actividades y muchas dinámicas y muchas cosas, pero sí les damos varias pláticas y luego juegos, alberca, todo, pero no se van sin ser ministrados esos niños. Aquí hay otra de un niño de 10 años, dice: querido Jesús, gracias por mi familia y quiero que hagas un propósito en ellos y que siempre estés con ellos y bendice a mis papás, a mis hermanos y a mí. También quiero que les des entendimiento de ti a todas las personas del mundo y que les muestres tu poder para que les muestres tu poder para que te conozcan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una niña de 8 años. Dice: Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado. Gracias por morir en la cruz por mí. Tú, Señor, solo tú puedes darme felicidad y gozo. Tú mereces ser adorado por todo el mundo. Gracias por darme una familia perfecta. Quítame todo el pecado de mí. Gracias, Señor, por darme vida. Díganme si no se ve ahí el corazón de un niño conociendo a Dios y la necesidad que ellos reconocen de Dios. Dice esta pequeña de 10 años, dice: yo quiero, querido Dios, yo quiero que me hagas escuchar tu voz. Señor, yo quiero que entre tu gloria en mí, porque yo quiero ser tu hija. Dios, yo quiero que no se me olvide leer tu palabra, que no me parezca aburrido, Señor. Yo te quiero mucho, Señor. Y firma, pero no les voy a decir el nombre. Ok, eso es todo. Estas son las cartas de niños que vinieron al campo de verano de 8 a 11 años. Los dejo con Oscar. Gracias. Me encanta lo que los niños escriben. No, déjamelas. Dice, uno escribió: ver tu gloria, un niño, ver tu gloria y purificar mi corazón. Dice: Señor, tú mereces ser adorado. Y esta dice: Señor, quiero que tú les des entendimiento, que muestres tu poder para que te conozcan. Me encanta esto, me encanta el corazón de los niños. Bueno, ahora sí le pueden poner ahí al reloj 45 minutos, por favor. Sí, porque ya dice que ya me quedan 17 con 53, 52, 51. Ok, bueno, ¿qué les parece si oramos? Lo más importante de aquí es que la palabra de Dios sea dada, que la presencia de Dios esté aquí y que recibamos de Él lo que necesitamos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Señor Jesús, te pido, Señor, que tú envíes luz, que en este momento, Señor, tu palabra llegue a nosotros, Señor. Que tú envíes luz, que tú envíes respuestas a oraciones que nosotros hemos hecho, Señor. Que tú envíes respuestas que traigan bendición a nuestros hijos. Que tú envíes respuestas para que nuestros hijos sean sanados. Señor Jesús, nosotros somos tus hijos. Necesitamos de ti, Señor. Somos padres. Tú eres sabio, Señor. Danos tu sabio consejo. Revélanos el secreto tuyo, Señor. Porque tú, Señor, todo lo puedes. Repite conmigo: tú, Señor, todo lo puedes. Tú, Señor, todo lo puedes. Y en tu nombre, ninguno de mis hijos se perderá. No importa dónde estén, serán rescatados y se sentarán a tu mesa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén y amén. Wow. Bueno, más que se quede aquí este reloj, este teléfono no me hace caso. Ahí está. La visión del Señor es que cada niño sea guiado por Él. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que cada niño esté conectado con Él.
para que pueda ser guiado por Él, necesita estar conectado en Él, conectado en Él. Y tu misión como padre y mi misión como escuela dominical es proveer ese camino donde el niño se encontrará con Dios. Tu función y mi función es acercar a nuestros hijos a Dios para que llegado el momento ellos se encuentren a Dios. Llegado el momento, como decían los antiguos, les caiga el 20. Llegado el momento ellos tengan ese contacto y el Espíritu Santo mueva su corazón y la palabra llegue a su corazón y esa palabra sea enraizada en su corazón y se despierte el espíritu del niño y se conecte con el Padre. Esa es nuestra función como padres y como iglesia. Nuestros niños, ahorita como lo vimos, al igual que tú necesitas de Dios en tu diario vivir, así como tú necesitas a Dios, el niño necesita de Él para vivir. Él necesita de Dios para vivir. Y Dios te ha elegido a ti como padre, como su primera opción. Tú eres el puente que Dios ha elegido para que tu hijo lo conozca a Él. La primera imagen de Dios que tiene tu hijo, que verá tu hijo, eres tú. No es nadie más. Tu primera responsabilidad delante de Dios no es el ministerio. Por más exitoso que sea, por más almas que tú ganes, no es el ministerio, son tus hijos. Es lo primero en lo que debes tú de abocarte. Quiero que pongamos aquí en la pantalla la cita que todos ya lo conocemos, Proverbios 22:6. Voy a estar usando la versión la Biblia de las Américas. Dice Proverbios 22:6, aquí está. Dice, instruye al niño en el camino. Dice que debe andar. Debe andar. Hay un propósito de Dios para tu hijo, para mi hijo. Tal vez tu hijo ahorita ande en otro lado que no sea el propósito de Dios, pero hay un plan de Dios para él. Dice, instruye, hay un manual de instrucciones que es la palabra para este niño, para que él vaya en el camino donde debe de andar, donde está el propósito de Dios. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Quería que también me acompañen a leer, aquí lo van a poner en la pantalla, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Todos ya lo conocemos este pasaje, pero lo voy a leer. Dice, estos pues son los mandamientos, fíjate bien, mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. ¿Que les enseñe para qué? Dice, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Para qué? Para que teman al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. ¿Quiénes? Tú, tus hijos y tus nietos. Aquí está hablando que tu responsabilidad y mi responsabilidad es hasta la tercera generación. Es tu generación, la generación de tus hijos y ¿quién más? Los nietos. Así que cuando tengas nietos, cuando ya estés viejito, no es para que te sientes en una mecedora y esperes la muerte. No, hay un trabajo. Los nietos es una segunda oportunidad que Dios nos da para corregir muchos errores que hicimos con nuestros hijos. Amén. Y hay que aprovecharla. Dice, y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. 8.
Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, el versículo 1 dice que Dios te manda a enseñar mandamientos, estatutos y decretos. El 2 te dice, dice el propósito de que tú los enseñes, para que venga el temor del Señor a tus hijos, porque cuando venga el temor del Señor a tus hijos los guardarán. Habrá un fruto, habrá un deseo de guardarlos. Dice el 3, dice, teman al Señor y los guarden tú, tus hijos y tus nietos todos los días, y se han prolongado sus días. Todos sabemos que cuando hay bendición, cuando hay obediencia a Dios, Dios agrega días de vida. Pero cuando hay iniquidad, cuando hay pecado, Dios acorta los días. Y tus hijos y mis hijos lo deben de saber eso. Escucha el versículo 3, se escucha, cuida de hacerlos para que te vaya bien y te multipliques. El 4 otra vez le dice, escucha, el Señor es nuestro Dios, no hay otro Dios y el Señor es uno nada más. 5 dice, amarás. Hay una acción, hay un deseo al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. El 6 le habla específicamente a los padres. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo lo que le querramos enseñar a nuestros hijos, primero lo debemos de tomar para nosotros y hacerlo. Eso va a reflejar a Dios en nosotros y nuestro hijo se va a acercar más pronto al Señor. Dice aquí, dice el 7, enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atarás como una señal en tu mano y serán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Bueno, pues esto es lo que describe aquí Deuteronomio 6, es lo que nosotros llamamos la escuela semanal. Es importante la escuela dominical, pero lo que nosotros le enseñamos es muy poquito. Lo más importante, lo que marcará la vida de tu hijo es la escuela semanal. Es lo que vive contigo, lo que tú le enseñas. Ese depósito de oración que tú haces por él, ese tiempo que tú le dedicas, marcará su vida. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Que nosotros nos dedicamos a nuestros hijos, les dedicamos tiempo. Entonces aquí se cumple el versículo número 2 que dice que ellos van a temer al Señor y lo guardarán todos los días de su vida. El temor del Señor, ¿qué es? Dice, el temor del Señor es reconocer su presencia donde quiera que esté. Hay temas que les damos a los niños acerca de la santidad y le decimos, Dios está presente en el baño. Dios está presente debajo de las colchas. Dios está ahí. Y cuando el niño reconoce la presencia de Dios, sabe que Él está ahí y le duele pecar contra el Señor. Y no lo hace. Ese temor reverente al Padre le trae beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Proverbios 14, 26 y 27, si me pueden apoyar. Dice así. 26 y 27, dice, en el temor del Señor hay confianza segura, nuestro hijo tendrá seguridad. Dice, y a los hijos dará refugio, dará protección. En el temor del Señor hay seguridad, hay protección. No solamente eso, en el temor, dice el versículo 27, el temor del Señor es fuente de vida. Le dará sentido, le dará propósito. Y dice la segunda parte, dice el temor del Señor es fuente de vida, dice para evadir, ¿qué? Los lazos de la muerte. Así como Dios ha preparado caminos de vida, Satanás ha preparado caminos de muerte. Si tu hijo no está percibido, si tu hijo no conoce la palabra, si tú no has trabajado en un camino donde él debe de andar, que le conduzca a la vida, tu hijo va a andar en un camino de muerte, va a andar en lazos de muerte. Y los lazos
los llevarán a camino de perdición, y el camino de perdición es poco a poco, hasta que se pierde completamente. Niños y adultos necesitamos de la presencia de Dios. Ahora, cuando nosotros obedecemos al Padre, nosotros hemos tenido una encomienda especial. Le voy a pedir a medios que me pongan la diapositiva. Es una diapositiva. Esta es toda la prédica de hoy. Nosotros hemos recibido una encomienda de Dios el Padre, donde nos ha pedido 3 cosas. La primera, presencia con ellos. Yo te pregunto, ¿tú necesitas la presencia de Dios 24 horas? Bueno, tu hijo necesita la presencia tuya igual. Tú necesitas los principios de Dios. Esos límites que te hacen son muros de protección para ti, para que no te vayas por caminos chuecos. ¿Los necesitas? Tu hijo los necesita. Tú necesitas tener una posición clara que te la van a dar los fundamentos de la palabra, una posición contra todo argumento de Satanás, una posición contra todo pecado o tentación que venga, una posición contra toda ideología que venga contra ti. Tú la tienes que tener, y esa posición te la da la palabra de Dios. Esa autoridad viene de Dios cuando tú te sujetas a la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es el que está presente en la vida de tus hijos? ¿Estás presente tú como padre? ¿Está presente el maestro? ¿Está presente el entrenador? ¿Están presentes los abuelos? ¿Quién les dedica el tiempo? La pregunta es, ¿conoces a tu hijo? ¿Conoces su carácter? ¿Conoces sus virtudes, sus debilidades? ¿Conoces sus necesidades, sus luchas? Una cosa te digo, si tú no conoces a tu hijo no te conoce a ti. Y eso es muy triste. ¿Tú estás contento en conocer al Padre? ¿Te gusta conocer a Padre de Dios? ¿Has recibido de Él? Bueno, pues tu hijo necesita conocerte a ti, porque va a recibir de ti muchas bendiciones. ¿Con quién está conectado tu hijo? ¿De quién está aprendiendo? ¿Cuál es el modelo de vida que está aprendiendo? ¿El del entrenador? ¿El del maestro? ¿El del influencer? ¿Quién está moldeando su carácter y su vida? ¿Acaso andando en todo eso, ellos le enseñarán los principios del Señor? Claro que no. Los principios del Señor vienen en su palabra, y nuestro hijo tiene que aprender. Pero para que aprenda, nosotros tenemos que estar presentes. Nuestro mayor esfuerzo debe ser en tratar, en conectar nuestros hijos a la presencia de Dios. Son importantes los estudios y los deportes, pero sus logros no los conectarán con Dios. Y créeme, en sus tiempos difíciles, muy poco les van a ayudar. Los niños necesitan tiempo, y tiempo de calidad. Trabajo siempre habrá. Incluso para trabajar en ministerios siempre habrá trabajo en todos los ministerios. Pero tu hijo está creciendo. Tu hijo tiene preguntas y necesita respuestas de Dios. Los niños no esperan que tú estés ahí presente. Tú eres la primer fuente de información, la primer fuente de conocimiento de Dios que Él ha puesto. Y debemos de aprovechar este tiempo, debemos de estar ahí. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Y dice la palabra que nosotros somos como unos alfareros para ellos. Somos los alfareros que Dios ha provisto. Somos su escuela. La forma en que resuelves tú los problemas en tu casa es una escuela que tú le estás mostrando a tu hijo cómo hacerlo. Y al igual que cuando el niño entra a kinder y lo gradúas, primaria y lo gradúas, y así sucesivamente, tú en la escuela espiritual de la vida, tú lo estarás graduando. Y te vas a estar dando cuenta del crecimiento que tienen tus hijos. Tú debes de conectar a tu hijo con Dios. Aunque esto te va a llevar tiempo, vas a tener que sacrificar
el trabajo algunas veces, vas a tener que sacrificar horas de ministerio algunas veces, pero créeme, nada es comparable con ver que tu hijo ande en los caminos de Dios, que tu hijo busque a Dios. Que tu hijo busque a Dios no es gratis, no se dan solos los hijos buenos, se da solo el hijo malo, la mala hierba se da sola, pero los hijos buenos te van a costar y tienes que trabajar con eso. Presente, los niños necesitan principios. Un niño necesita fundamentos fuertes que le den seguridad, que le den certeza de vida, principios que le den un crecimiento sólido, palabra que los cuide, que los cubra, que los proteja, que ellos estén sembrados y cimentados en la roca que es Cristo. Hay un principio poderoso en la palabra que es el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Dios sea el número uno en su corazón, que Dios sea el número uno en su alma, que Dios sea el número uno en sus fuerzas. En cada área tiene que haber una sinergia en esas tres, donde Dios ocupe el trono en todas esas áreas. Enseñar al niño que ame a Dios con todo su corazón significa que realmente él aprenda que Dios es el primer lugar en su vida, que nadie lo va a amar más que Dios y que su palabra es quien le dará la estructura que él necesita para crecer y tomar decisiones sabias y buscar después una relación estrecha con el Señor. Nosotros debemos de enseñar diligentemente. Debemos de hablarles estando en la casa, cuando andemos en el camino, aprovechar todo tiempo que Dios nos da estar con Él. Yo pregunto, como padre, ¿tienes un plan para acercar a tu hijo a Dios? Tienes que ser intencional. Al único que Dios le ha dado la llave del corazón de los hijos son a los padres, no al maestro de escuela dominical, no al entrenador de deportes, no al maestro de la facultad. A ti Dios te ha dado la llave del corazón de tus hijos. Por eso tienes que crear tiempos especiales con ellos. Al final de la vida ellos es lo que van a recordar. No es lo que tú les des de regalos, no es la facultad donde que tú pagaste, no es los trofeos. Te van a decir, yo te agradezco que estuviste conmigo cuando yo lo necesité. Eso, ¿por qué? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿El dinero, los carros que tienes, la casa que tienes, o que Dios esté en el momento en que tú lo necesitas? ¿Qué es lo más valioso? Pues es lo mismo para nuestros hijos. Somos sus padres. Ellos quieren estar con nosotros. En el 2008 le hicimos un reto a los niños de 4 meses y el premio era alberca, inflables, y era también rally, y les dijimos eso. Y bueno, ¿quieren eso? Sí. Les dije, ¿y si se los cambio por un día de campo con sus papás sin nada de esto? ¿Saben qué fue lo que nos pidieron ellos? Un día de campo con sus papás, aunque no hubiera inflables, aunque no hubiera rally, aunque no hubiera alberca. ¿Y sabes qué fue lo que hicimos? Les hicimos un día de campo con papás con todo lo que ellos dijeron que no querían. Dios ama a sus niños y nosotros debemos de amarlos. Ellos quieren estar con ustedes. No hay nada más valioso en el corazón de tu hijo que tú. Yo tengo un nieto, Mauro, 3 años. Nos quiere mucho a los yayos. Pero viene su papá y su mamá y los ama más que a nosotros y nos duele. Pero ni modo. Amén. Ok, sigamos. Debemos de concientizarnos, abrir nuestros ojos, ser diligentes. Debemos reconocer que nuestros hijos son vulnerables en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y el enemigo quiere echarlos a perder en las 3 áreas. Y tú tienes que trabajar en ellos para fortalecerlos. El niño necesita la seguridad y esa solo va a estar cuando tú estés ahí compartiéndole la palabra y del Espíritu.
también necesita saber que Dios está con él. Necesita fe, necesita creer, necesita ver que Dios está ahí con él. Pero para eso necesita también que tú estés firme delante de la presencia de Dios. Por eso, aparte de presencia, de principios, ¿en qué lugar estás tú? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? No esperes que tu hijo esté más cerca de Dios de lo que tú estás. Tú tienes que trabajar para que tu hijo sea más salvo que tú, más libre que tú, más sano que tú, más santo que tú. Tu forma de vida es una señal, debe de ser una señal que apunte hacia Dios. Tú tienes que tener una posición clara, una posición espiritual frente a cualquier argumento que el enemigo venga y le ponga en el corazón o en la mente de tu hijo contra los principios del Señor. Tienes que tener una respuesta y esa respuesta viene de Dios, está en su palabra. ¿Y cómo se la vas a decir? El Espíritu te va a decir el cómo. Esto es el qué y el Espíritu te dice el cómo. Aunque tus hijos no estén de acuerdo, aunque seas completamente opuesto a lo que ellos ven o a lo que otros amigos le quieren enseñar. Debemos de hablar con ellos sin temor, sin miedo, siempre en amor. Y hay que corregir, se va a hacer. Y si ya esa información dañó su corazón, su mente o su cuerpo, hay que restaurarlos. Y esa es una manera de ganarlos más para el Señor. Como padres tenemos que influir. Nuestra vida, nuestra forma de vivir influye en las prioridades que ellos van a tener en su corazón. Si la prioridad de nosotros son los deportes, si es la vida social, si son los estudios, ¿cuál es la prioridad? ¿Esos son la prioridad? ¿O la prioridad es la iglesia? La prioridad son las actividades de la iglesia. Prefiero que mi hijo se quede a ver el fútbol o lo traigo a escuela dominical. Prefiero que mi hijo se quede con sus primos o lo traigo al campamento de verano. ¿Cuál es la prioridad? Nosotros, ¿qué prioridad le estamos mostrando? Porque ¿sabes qué? La prioridad no es otra cosa que el trono del corazón del niño. Y tienes que pensar en eso. El peso o la importancia que tú como padre le des a Dios, el peso y la importancia que tú como padre le des a su iglesia es la que ellos le darán. Y no solamente ellos, sino también es lo que le enseñarán a sus hijos. O sea, estás afectando a generaciones. Cada generación se acerca a Dios más o se aleja de Dios. Ahora hay una cosa bien importante, en ese periodo de crianza hay una bendición para ti como padre. Porque cuando tú lo estás corrigiendo, cuando tengo a mi hija, suponiendo que mi hija sea Janet, y Janet no se corrige en un pecado, la mayoría de las veces es algo que yo no he corregido con el Padre y necesito yo que corregir, porque es un pozo que yo he abierto y tengo que taparlo, tengo que sanarlo para que mi hijo o mi hija no caiga en ese pozo. Entonces, en la crianza de nuestros hijos, Dios nos va a mostrar áreas que debemos de corregir. Son áreas que debemos alinear con Dios y nuestros hijos se van a alinear solitos. Siempre, toda enseñanza que demos, como dice aquí el versículo 6 de Deuteronomio 6, dice que cada enseñanza, dice, estará en el corazón del Padre. Primero es el Padre. De nosotros debe de ser la necesidad de vivir apartados para Dios. No olvidemos que lo que primero impactará a nuestros hijos es nuestra vida, es la historia de nuestra vida. Más que la historia bíblica de Moisés y de todos ellos, la historia de tu vida, cómo tú enfrentas la vida, cómo tú confías en el Padre, cómo tú te hincas y oras y peleas la buena batalla. Esa escuela de vida es lo que más va a impactar a nuestros hijos. Cuando tú estás buscando de Dios, tú vas a aprender que la autoridad que Dios te ha dado en tus hijos, esa autoridad viene
de tu sujeción con el Padre. ¿Sí me explico? Mientras yo más sujeto esté al Padre, Dios me da más autoridad para con mis hijos. Y mis hijos voluntariamente se van a someter a la palabra. Y tú les vas a hablar con autoridad de lo alto. Y ellos se sujetarán voluntariamente a ti, porque ellos verán a Dios en ti. La autoridad para gobernar a tus hijos viene de Dios. Tu función es allanar el camino de tu siguiente generación, para que conozcan a Dios a más temprana edad, para que sean usados en dones y talentos a más temprana edad que tú, que tengan frutos a más temprana edad que tú. En la crianza es necesario estar muy atentos, estar con los ojos abiertos. El predicador Alberto Motesi, allá en los 80s, sí saben que existió un año que era 1980. Los millennials no saben porque empezaron a vivir del 2000 para acá. Bueno, en los 80s nos decía Alberto Motesi, nos decía: tienes que estar atento al buen pastor. Tus hijos son como ovejas y tú tienes que estar atento cuando esa oveja se sale del camino, cuando esa oveja se atrasa, cuando esa oveja ya no quiere obedecer al silbido del buen pastor. Dice, entonces yo te pregunto, ¿cuál es la función tuya como padre? Y nosotros, no, pues somos los pastores de nuestros hijos, ¿verdad? Bien espirituales, ¿no? Y él nos decía, no, tú eres un perro ovejero de Dios. Y nos dijo, a ver, levántense los perros ovejeros de Dios. Y nos tuvimos que levantar todos. Porque tú como padre tienes que estar apercibido espiritualmente, porque el Espíritu Santo te va a decir, fíjate bien, cuando tu hijo se está desviando del camino, cuando tu hijo está en pecado, cuando tu hijo está en lazos de muerte, el Espíritu te va a decir, pero tienes que estar apercibido. Pero si tú estás envuelto en otras cosas que no son de Dios, si tú estás envuelto en un espíritu religioso, no lo vas a escuchar, porque son cuestiones espirituales. Tienes que estar en tu posición delante de Dios. El Espíritu va más allá de lo que tus sentidos a ti te muestran. Muchas veces ya me doy cuenta que mi hijo está mal, ya hasta que lo vi, hasta que vinieron y me dijeron. Y es dónde estaba yo, qué estaba haciendo yo. Y el Espíritu, estar atentos a Él, librará a tus hijos y a ti como familia de muchos problemas. Tú eres la mejor opción que Dios tiene para bendecir a tus hijos. Dice el Salmo 16:11 y es el último versículo. Dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esto es lo que Dios quiere, que demos a conocer la senda de la vida a nuestros hijos, porque solamente ahí en su presencia ellos van a tener gozo y alegría, y eso va a traer lo que sigue. Ellos estarán a la diestra del Padre, disfrutando de la vida eterna. ¿Eso quieres para tus hijos? Tiene un precio. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar y nos estiramos un poquito? Y quiero que en esta oración pienses en cada uno de tus hijos de una manera honesta, de una manera sincera, y que los veas si están cerca de Dios o están lejos de Dios. Mira el fruto de ellos. Y sé consciente, como una vez le dijimos a una mamá, le dijimos, tienes que entender y tienes que comprender que tu hijo es capaz de pecar. Y mientras tú no entiendas eso, no conocerás la necesidad de tu hijo que tiene de Dios. Empecemos a orar, piensa en tus hijos y empieza a orar y a clamar por ellos. Padre, en esta noche, Señor, hemos escuchado tantas cosas, Señor. Sabemos que parte de aquí, Señor, tu Espíritu nos ha hablado, Señor.
hay algo, Padre, que debemos de hacer, Señor. Algo que no hicimos y que ahora el Espíritu de verdad, el Espíritu que trae vida a nuestros hijos, el Espíritu que viene y trae luz en toda área de oscuridad, el Espíritu que quiere la vida de nuestros hijos y no la muerte. A ese Espíritu, Señor, a ti oramos, Señor. Padre, todo lo podemos en ti, Señor. Sabemos que la lucha es tuya, Señor. Nosotros somos el ejército de padres que tú has puesto para bendecir a la siguiente generación. Y en tu nombre, Señor, si alguno de nuestros hijos se ha apartado, si alguno de nuestros hijos está frío delante de ti, Señor, en este momento, Señor, estiramos nuestra mano espiritual, Señor. Estiramos nuestras oraciones, Padre, para con él. Y lo alcanzamos, Padre. Y tu Espíritu Santo está obrando en el corazón de ellos, Padre. Obrará en su mente, les hablará aún en sus sueños, Padre. En tu nombre, Señor, conquistamos esa área de oscuridad que tiene nuestro hijo, Señor. Porque tú le revelarás el futuro que él tendrá. Y vendrá, Señor, un arrepentimiento a su corazón, Señor. Y él entenderá que Cristo ya venció al enemigo, que él fue comprado por precio, Señor, y que ahora en tu nombre, Señor, no hay ninguna condenación para nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús, ninguna condenación hay para nuestros hijos. Que nuestros hijos ahora se sientan a la mesa del Padre. Señor, despierta su espíritu a ti, Señor. Crea fe, Señor. Que él empiece a confiar en ti, Señor. Que te crea en ti, Señor, para que vea las obras que tú haces. Te pido, Señor, que él te ame en su corazón. Que tú seas el primer lugar, Señor. Perdóname si yo he puesto otras prioridades en el corazón de mis hijos que no son las tuyas, Señor. Y te pido, Señor, que ahora tú obres en mi hijo, Señor. Que él ame, que él te ame a ti sobre todas las cosas, Señor. Quita todo temor, todo pecado. Quita toda rebeldía que haya en su corazón, Señor. Perdónalo, Señor, restáuralo. Ten misericordia de él. Vuélvelo a ti, Señor. Vuélvelo a ti, Señor. Recuperamos en tu nombre todo hijo perdido, Señor. Nos pondremos en la brecha delante de ti, Señor, para recuperar todo hijo perdido. No importa si está casado y si tiene hijos. No importa si ya es abuelo, Señor. La palabra tuya enseña que ninguno se perdería, Señor. Que hay unas promesas delante de ti, Señor. Padre eterno, clamamos por una nueva generación más santa y más pura que la de nosotros. Queremos una generación, Señor, que tome y se apropie de cada promesa que tú tienes en tu palabra. Promesas de salvación de todo tipo de pecado. Promesas de sanidad de toda herida que ellos hayan tenido, Señor. Promesas de libertad, Señor, para romper todo lazo de muerte, para romper toda maldición generacional, Señor. En tu nombre, Señor, en tu presencia, Padre, en tu espíritu, Señor, oramos. Somos tus hijos, Padre. Necesitamos de ti, Señor, para criar a nuestros hijos, para enseñarles tu camino, Señor, para enseñarles tus sendas, Señor, para enseñarles de tu espíritu, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y no hay otro Dios fuera de ti. En tus manos, Padre, como dice tu palabra, encomendamos a cada uno de nuestros hijos. Te los encomendamos a ti, Señor, y confiamos en ti, Padre, porque tú harás la obra en nuestros hijos. Todo aquello que nosotros no pudimos hacer, tú lo harás, Padre. Nos ponemos en tus manos y reconocemos que te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.